Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Esteban G o Esteban González. Bueno, ahí poco a poco lo vamos solucionando. La prioridad de este video no es ni de mi canal es sobre el nombre o mi apodo, sino de darles contenido de valor a ustedes. ¿Y por qué lo hago? Porque me he encontrado con muchas realidades a lo largo de este camino. Yo soy una persona que ya va a cumplir 33 años ahora mismo, en este año 2025. Y me he dado cuenta de que hay algunas cosas que son verdades y otras cosas que son mentiras a la hora de emprender. Entonces aparecen muchas personas dando muchos consejos como yo, pero que pienso que no son sinceros en sus apreciaciones, en lo que motivan a hacer. Yo en estos momentos no tengo un curso, no tengo nada que venderles a ustedes, simplemente dar contenido de valor. Tal vez y muy probablemente mi intención a futuro es llegar a crear un infoproducto, que de eso vamos a hablar ahora, pero por ahora lo que quiero dar es contenido de valor y cómo desenmascarar un poco lo que muchas personas dicen y que algunas cosas sí son verdades y otras no son tan verdad como lo pintan, sí, o tan fácil o sí, como normalmente lo hice. Entonces, pues bueno, me puse acá un temporizador, un cronómetro, porque no me quiero alargar con este video, quiero darles contenido de valor, así que vamos por eso. Bueno, mis amigos, bueno, primero que todo les quiero contar un poco de mi historia, y no quiero contarles de mi historia como para alardear o para que ustedes se queden ahí solamente mirando cómo fue mi vida. No, lo que quiero hacer, el objetivo de este video es que muchas personas como ustedes se van a identificar por situaciones por las que he pasado y cómo poco a poco se ha ido desarrollando mi vida y cómo he logrado algunas metas en mi vida que todavía me faltan muchas más, pero aún así he logrado resultados. Vuelvo y repito, como he dicho en otros videos, no soy un gurú en finanzas, no soy una persona millonaria. De hecho, creo que soy una persona, me considero una persona de clase media, un poquitico más alta de lo normal, pero no soy rico ni siquiera, ¿sí? Pero les voy a decir también de dónde vengo yo. Bueno, eh, yo crecí en una familia, se puede decir que humilde. Bueno, mis papás, personas humildes que desde que yo era un bebé les ha tocado difícil en la vida. Mi papá es músico y pues ha sido una persona muy trabajadora, igual que mi madre. Soy de padres separados y pues yo me fui a vivir con mi papá. Y pues bueno, la crianza mía con mi papá fue excelente, me crió con valores, pero aún así siempre ahora que estoy grande, niño uno no se da cuenta, me di cuenta que uno crece limitado en muchas cosas. Así que cuando crecí, me di cuenta que no podía acceder a ciertos privilegios que otras personas tienen, como ir a la universidad, estudiar y todo este tema. Así que me tocó empezar a rebuscar por otros medios cómo enriquecer esa parte mía. Y pues bueno, intenté con la música, no funcionó, así que empecé a vender revistas de catálogo, vendía labiales, perfumes y todo eso. Y pues recuerdo que yo caminaba y caminaba horas y horas y horas vendiendo estos productos, pestañinas que acá en Colombia en pesos son 7.000 pesos, en dólares vendrían siendo que $1, ¿sí? Y me movía buscándome este trabajo para llevarle a mi hija leche y pañales. Entonces pensé que mi destino iba a ser ese, estaba muy asustado por mi vida, ya que la música no me había funcionado, no se me dieron las cosas. Así que empezó a aparecer, por un lado, una propuesta de multinivel y empecé a trabajar. En ese tiempo los multiniveles eran lo máximo y empecé a trabajar en multiniveles. Me di cuenta que tenía como potencial en las ventas, me fue muy bien, pero como siempre en los multiniveles, las pirámides, se cayó, se dañó toda la organización y pues bueno, nuevamente quedé por fuera, no sabía para dónde coger, qué hacer en mi vida. Así que mi papá con mucho esfuerzo me dice que entre a la universidad y empecé a entrar a la universidad y empecé a estudiar administración, pero lamentablemente no pudimos seguir. ¿Por qué? Por el factor dinero. Así que empecé a buscar otros medios de capacitación, empecé a utilizar cursos, empecé a utilizar eh, cursos así como los de YouTube, me hice un poco de cursos gratis, al principio estudiando así de esta manera, de cuando le dicen a uno que le van a dar unos cursos gratis y después le venden, pues yo me juntaba en todo eso, participaba en todo y eso fue enriqueciendo un poco más el conocimiento en muchas áreas de mi vida en financiera, en la parte financiera, en negocios. Así que empecé a emprender y mi primer emprendimiento fue
domicilios. Empecé yo con una moto que me quedaba, empecé a hacer domicilios, pero pues me accidenté, perdí la moto, así que al otro día empezaron a seguir llamando los clientes y no tenía personas, así que le empecé a pedir el favor a mi suegro que si me colaboraba. Después empecé a ver que necesitaba otra persona y empecé a convocar más domiciliarios y así fue creciendo la, la comunidad, por decirlo así, o los domiciliarios. Llegamos a tener 30 domiciliarios trabajando con nosotros y dos secretarias, pero pues por temas de asociación, me asocié con una persona, no funcionaron las cosas, así que me retiré. Igual era un emprendimiento pequeño, pero pues que estaba teniendo bastante potencial y aprendí muchas cosas de ahí. Me seguí capacitando, me seguí instruyendo en muchos temas financieros, de contabilidad, de marketing, bueno, de todo. Y evolucioné a un negocio de restaurante que se llamaba Picatos, era de comidas rápidas. En ese negocio me fue muy bien, empecé a hacer varias cosas, pero igual me hacía falta como la experiencia y con más conocimientos técnicos en cuanto a administración de un negocio. Así que pues con este negocio duré un tiempo y por falta de papeles legales tuve que lamentablemente cerrar este negocio. En ese momento no, yo tenía un tráiler y ese tráiler pues comenzó a acarrear problemas de espacio público, así que me tocó finalmente cerrarlo. Pero cuando lo cerré me empecé a interesar por los bienes raíces. Recuerdo que cuando estaba empezando a entrar en los bienes raíces, yo estaba buscando empleo. Y yo le decía a mi esposa, pues mientras busco empleo, me comienzo a instruir en este tema, comienzo a estudiar sobre cómo es el tema de los bienes raíces. Y si sale un trabajo, pues me meto en el trabajo y listo. Y ella me dijo, listo, ok, hagámoslo así. Entonces empecé a estudiar los bienes raíces y yo haciendo chulito para que no me saliera trabajo. Y aprendí sobre temas de bienes raíces. Se me fue un año aprendiendo y haciendo encuestas. Yo empecé a, desde todo lo que había aprendido, yo empecé a hacer encuestas, a preguntarle a las personas cómo, cómo habían adquirido sus propiedades o cómo les gustaría adquirir una propiedad. Bueno, hice de todo. Después de un año de estudiar y de trabajar gratis, porque empecé a trabajarle gratis a aquellas propiedades para la venta, en el segundo año empecé ya a vender mis servicios y fue muy emocionante porque empecé a ver unos resultados supremamente buenos en este campo de los bienes raíces. Yo no manejaba propiedades mías, sino propiedades de otros, arriendos, remodelación, y empecé a meterle la ficha a este tema y esto me empezó a catapultar y me comenzó a dar unos apalancamientos económicos, pero buenísimos. Comencé a comisionar muy bien y empecé a tener muy buenos resultados. Pero el tema era que yo mantenía con mucho estrés porque mm, en el momento que yo vendía una propiedad, ya tenía que estar reclutando otra propiedad y buscando un nuevo comprador. Y pues bueno, también en esa parte me faltó como experiencia. También empecé a ver que, en mi caso, empecé a ver que la inmobiliaria se quedaba como corta para lo que yo quería hacer en la vida. Así que empecé a ver que el marketing empezaba como a llenar ese espacio en mí, me empezó a gustar, pero no sabía en ese momento cómo desarrollarlo para otros negocios. Yo lo aplicaba para la inmobiliaria y tenía excelentes resultados. Así que empecé a estudiar un poco más el marketing y me empecé a dar cuenta que el marketing tenía muchas o tiene muchas opciones de expandirse, de abrirse a más sitios, a más públicos. Me di cuenta que estando desde la ciudad donde estoy, podía trabajar a personas que estaban en otros países, en otros lados, y que podía trabajar con ellos. Empecé a mirar un mundo de posibilidades con el marketing y empecé a ver que del marketing también se derivan o salen varias ramitas de otros negocios que podría estar desarrollando como infoproductos, como este canal de YouTube que estoy realizando, las redes sociales. Empecé a ver que podría más adelante crear un e-commerce o si quería un dropshipping también o si quiero crear otro negocio X también lo puedo hacer porque tengo ya el conocimiento de marketing. Así que empecé a motivarme muchísimo con ese tema y empecé a ver una necesidad grandísima en un público, que son los empresarios, los comerciantes, sobre los servicios que yo prestaba. Así que me empecé a enfocar hasta que llegó un punto, yo pensé que iba a poder llevar la inmobiliaria junto con el marketing. Hasta que llegó un punto en donde me tocó decidir porque ni estaba rindiendo acá, ni estaba rindiendo acá. Así que elegí el marketing y dejé cerrada la inmobiliaria. Claro, los ingresos bajaron muchísimo, pero creyendo firmemente en que el marketing iba a superar por mucho a la inmobiliaria y que aparte de que iba a superar económicamente a la inmobiliaria, a los bienes raíces, aparte de todo estaba teniendo o estoy experimentando en estos momentos algo muy valioso para mí, que es el tiempo, el tiempo.
Yo controlo mi tiempo, lógico, si tengo trabajo, por ejemplo, en este momento que estoy dedicando con ustedes, es trabajo que yo estoy dedicando, pero igual yo estoy desde mi apartamento, yo puedo viajar a otros lados y desde otros lados puedo trabajar, los clientes que consigo los consigo por internet, entonces ha sido un trabajo muy flexible, aunque también es arduo al comenzar, toca hacer muchas cosas, pero estoy obteniendo unos resultados magníficos y me ha tenido muy contento. Entonces, ¿por qué les quería comentar toda esta experiencia que yo he tenido? Porque tal vez tú estás iniciando como yo inicié hace mucho tiempo, que fue vendiendo revistas de catálogo, vendiendo pestañinas, tal vez fuiste vigilante, yo fui vigilante, pero la idea es no dejar morir nuestros sueños. Y hay una frase que a mí me quedó una película muy buena que dice, yo no tengo sueños, yo tengo metas. Qué importante es esta frase para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Por qué es importante y por qué hace la diferencia? Los sueños simplemente son cosas inalcanzables, algo que nos gustaría hacer. Las metas se cumplen, porque cuando hay metas hay un plan. Así que como he hablado en otros videos, lo importante en esta vida es crear un plan. Creen un plan que los lleve a la meta que ustedes quieren para su vida. Yo sigo trabajando para mi meta, pero en estos momentos también, gracias a estos objetivos y a estos negocios que poco a poco he ido creciendo, que he fracasado en todos, pero de fracaso en fracaso he ido subiendo, 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 me ha permitido en estos momentos tener una estabilidad económica, también me ha permitido a mí vivir en un buen lugar. Tengo las comodidades que no tenía antes, muebles, mi televisor, mi celular de última gama, más moderno, tengo un excelente carro, tengo mi moto, o sea, tengo cosas en esos momentos que anteriormente no podía soñar con eso. Muchas veces yo lloraba por querer tener una moto y no la podía tener, ni siquiera la moto más fea, más horrible no podía tenerla. Y por ahí yo hice un video en redes sociales, que día estuve en unos piques de motos y vi muchachitos, niños con motos y yo decía, uy, en mi época, qué difícil era yo tener una moto. Y para estos muchachos es tan fácil tenerla y ponerla a hacer piques y un poco de cosas. Entonces, primero es motivarlos a que sí se puede. Tal vez no lleguemos a ser los multimillonarios, los que anden en un jet privado y andemos, mejor dicho, en el carro último modelo, en Lamborghinis. Tal vez no, pero la vida que tengo en este momento es una vida digna, es una vida que sí genera resultados, es una vida que para mí es exitosa porque tengo mi hogar, tengo mi esposa, tengo mi hija, tengo un buen trabajo. Así que anímate a hacer lo que tú quieres hacer, que ser una barbillera, no mentiras. Anímate hacer el trabajo, hacer un plan de vida. Yo te estoy enseñando por medio de estos videos cómo generar un plan. Pégate a esos planes. Yo sé que es duro, pareciera que no hubiera nada, que todo estuviera estancado, pero no, estás construyendo algo, estás construyendo y cuando menos te des cuenta, totea, así como la semilla, estás sembrando, estás sembrando, estás sembrando, hasta que llega un momento en que empiezas a cosechar, a sacar esos frutos de toda esa siembra que tú hiciste. Así que anímate, suscríbete a este canal, dale like también a este canal para que yo pueda crecer en esta comunidad y podamos empezar a apoyarnos. Si ustedes también quieren hacer comentarios, háganlo. Ojalá los comentarios que ustedes hagan sean constructivos, sean para construir, más no para dañarnos. ¿Listo? Espero que les haya gustado esta historia mía. La idea de esta historia es motivarlos a seguir trabajando. En el próximo capítulo hablaremos de por qué es importante para mí el tema del marketing y por qué yo les aconsejo que independientemente de cualquier trabajo que ustedes hagan, aprendan de marketing, ¿vale? Nos vemos en una próxima. Chao.